Quiero presentarles a ustedes a una persona que nos va a hablar con su charla del futuro. Nos va a mostrar las principales tendencias que se han logrado identificar en lo que será la educación en la era digital. Él es Fernando Salvatierra. Fernando es coordinador tecnológico del área TIC y educación del IPE de la UNESCO de la ciudad de Buenos Aires. Es licenciado en Ciencias de la Educación de la misma universidad y magíster en el área de Educación y Nuevas Tecnologías de la Universidad Carlos III de Madrid. Y finalmente es especialista de Educación y Nuevas Tecnologías de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Flaxo. Recibamos entonces con un fuerte aplauso a Fernando Salvatierra. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias, Oscar, por la cálida bienvenida. Muchas gracias, SM. La verdad que estamos muy contentos de acompañarlos en este lanzamiento de Conecta 3.0. Celebramos estos encuentros donde podemos pensar y reflexionar sobre la tecnología. Nos vamos a meter de lleno en esta primera conferencia que llamamos Tendencias de Innovación Pedagógica en la Era Digital. Vamos a hacer primero un recorrido por la construcción de subjetividades hoy, cómo construyen los jóvenes su subjetividad, para después ponernos a pensar acerca de las tendencias en la pedagogía para innovar en la pedagogía con tecnología. Si pensaban que llegaban solamente para escuchar, no. Partimos, y esto nos gusta mucho a los educadores hacerlo, los voy a invitar a pensar y a reflexionar sobre su experiencia. Los invito a evocar un docente que recuerden por ser un gran maestro en la enseñanza. ¿Cómo los marcó desde el conocimiento? Lo tienen que pensar ahora. Ahora por acá va a haber algún micrófono. Y algunos somos docentes y nos animamos, los directivos mucho más, a hablar en público. Yo les voy a pedir a ustedes, a uno o dos, me encantaría escucharlos, que nos cuenten quién es ese docente memorable para ustedes, ese docente que los marcó desde la enseñanza. Levanten la mano quienes se animan. Acá tenemos a alguien. ¿Cómo te llamas? Angelita. Hola. Mi docente de filosofía cuando estaba en la escuela secundaria era José Quirós. Hace muchos años que no lo veo. Un docente que invitaba a pensar, que invitaba a que dialogáramos y a partir de los diálogos él construía la clase. Jamás lo olvido y sembró en mí pues ese entusiasmo por enseñar también. Muchas gracias, Angelita. Escucharte a vos también hace que evoque a esos docentes, porque muchas veces son más de uno, ¿no? Esos docentes memorables. ¿Alguien más? Por allá. ¿Cómo te llamas? Muy buenas noches, tardes. Carlos. No, Denis Rodríguez mi nombre. Vengo de Zipaquirá. Un saludo para todos. Un profesor, un maestro, el profesor Reina, rector del colegio de la institución Andrés Nariño de Cajicá, me impresionó el hecho de, primero, su cultura, su amabilidad, su formalidad, su forma de escuchar. Y lo que más me marcó era que cada vez que quedábamos solos porque no había un docente, porque no iba, porque estaba enfermo, él nos dictaba la clase, ya fuera de ciencias, matemáticas, química, filosofía. Muy sapiente. Me marcó eso, cómo era de grande en su conocimiento el señor. Eso me marcó. Muchas gracias, Carlos. Denis Rodríguez. Perdón. ¿Alguien más por allá? ¿Algo? ¿Por allá? Ah, acá. Buenas tardes. A mí me marcó... ¿Cómo te llamas? Me llamo Diego Muñoz. Diego. Me marcó Roland Jangro.
Messier Yangro, del Colegio Refus, educador de alumnos, padres, maestros, un tipo que siempre formó primero a las personas en la educación correcta, de las normas y de siempre cultivarse a ser mejor. Era impresionante. Muchas gracias, Diego. Bueno, y seguramente si pudiéramos tener mucho tiempo podríamos escuchar las experiencias de cada uno. He llegado a ver docentes que se ponen a llorar, se emocionan, ¿no?, cuando evocan a estos que son esos maestros que nos marcaron en la enseñanza. Y yo los voy a invitar ahora a que conozcan también un profesor que convoca, un profesor que se anima a mirar la física con nuevos ojos. Tiene muchísimos videos publicados en internet, quizás lo conocen. Se llama Walter Lewin. Vemos un video cortito para que lo vean. So we have the pendulum and we let it swing back and forth. It is a difficult demonstration. First of all, it is painful, it really is. If you know only the name, you know nothing. Hagamos igual lo de los cigarrillos porque me parece que no corresponde, pero lo que es interesante es que Walter se está preguntando cómo desafiar cognitivamente a nuestros alumnos, ¿no? Y cómo transformar, y pensamos cómo transformar la enseñanza para permitir que las futuras generaciones puedan apropiarse del conocimiento para poder aplicarlo, para poder transferirlo con impacto en la comunidad. Pero nos preguntamos, ¿qué características tienen los jóvenes de hoy? Cuando pensamos en las culturas juveniles, vemos que aún sobrevuela la metáfora que clasificaba a las personas en nativos o inmigrantes digitales. Sin embargo, las nuevas generaciones no pierden tiempo pensando si pertenecen a un grupo o a otro, sino que nacen y crecen en un contexto totalmente nuevo. Es lo que las diferencia en su socialización, que es muy distinta de la que hicimos en generaciones previas. Un elemento relevante en términos de nuevas subjetividades es que nos hallamos ante las primeras generaciones que acceden a la ruptura de la secuencialidad serial por el efecto del hipertexto, el hipermedia, no Internet, esta idea que rompe con la idea tradicional de escritura lineal y jerárquica. Como plantea Begoña Gross, esto significa que estamos ante una forma de organización de la información totalmente diferente a la utilizada en la escritura. Esto no quiere decir que la imagen desplace a la escritura, por lo contrario, hay que subrayar que se lee y se escribe como nunca antes, pero en todo caso se hace en distintos soportes, en distintos dispositivos, con lógicas diferentes de asaltos. Se amplía así el abanico de modos de escritura que pasan a convivir en un modo híbrido, en el que los jóvenes switchean según las circunstancias. No es lo mismo escribir en WhatsApp, en Facebook, en Instagram, en un foro, que obviamente escribir en la escuela. Las nuevas generaciones también tienen la capacidad de realizar distintas actividades en una práctica de atención muy distinta a la nuestra. Por ejemplo, vemos a este chico que está estudiando, está con la computadora y está escuchando música, podría estar viendo televisión o jugando un juego con otras personas. Estamos frente a un nuevo modo de atención. Podemos hablar de atención distribuida y multifocal, muy distinta a la atención focalizada. Si en la generación de los adultos la atención focalizada, concentrarse era lo normal,
la atención multifocal era contracultural. Sin embargo, hoy la atención focalizada la tenemos que incentivar y la escuela tiene un lugar clave en esta atención focalizada. La generación digital también vive rodeadas de pantallas. Esto es la pantallización del entorno. Y tenemos una gran cantidad de pantallas en la vida diaria para trabajar, para entretenernos, para comunicarnos, para localizarnos. Y esto también va de la posibilidad de portar las pantallas, los celulares, los smartphones, las tablets, las netbooks, casi como un elemento imprescindible de la vida cotidiana. ¿Cuántas veces nos pasa incluso a nosotros que si saliste de tu casa y te olvidaste el celular, volvés a buscarlo? O sentís que, bueno, decís, ¿y ahora qué hago? Si me quieren localizar. Vemos también, ¿no?, esto en la primera imagen, el celular en el pantalón. Esta idea de la tecnología nómade. Las mujeres quizás lo llevan en el bolso, la cartera. Y esto también inauguró un nuevo modo de estar juntos. Acá tenemos el comentario de Roman Gruber, el concepto de los medios como extensiones del hombre, la rueda como extensión del pie, la radio como extensión de la oreja, la televisión como extensión de los ojos, han quedado desbordados porque los nuevos medios no son ya extensiones de las facultades humanas, sino delegaciones de estas facultades. Acá tenemos un ejemplo de estas delegaciones a las que nos referimos, los GPS, las agendas telefónicas, las alarmas. Cuando antes hacíamos un viaje, probablemente chequeábamos incluso en la ciudad, en el mapa. Ahora quizás directamente pones y bueno, donde te lleva, te lleva. Así a veces terminamos perdidos. Pero se constituyen en una delegación. O los contactos telefónicos. ¿Cuántos contactos telefónicos recordamos hoy en día? Están ahí, están en el teléfono. También para los jóvenes la nube, Internet, reemplaza cada vez más la apropiación. Apropiación en el sentido de acopio, colección tradicional. Y esto no solamente le pasa a los jóvenes, sino también a nosotros. Pensemos en las fotos. ¿Quién las imprime? ¿Cuándo fue la última vez que las imprimimos? No hace falta ahora tenerlo, ¿no? Porque están ahí. Muchas veces ni siquiera es que están guardadas en un CD o en un disco en la casa o en la computadora. Están en la nube, están backupeadas ahí. Uno dice, bueno, cuando las necesito las tengo ahí. Están en la nube. Pensémoslo. Un chico de Bogotá, un chico en Santiago, otro en Madrid, de pronto tiene acceso a más información, a muchísima más información de la que cualquier otro chico pudo haber tenido en cualquier generación previa. Esta idea es sorprendente. Podemos decirnos igual si esta información es válida, es confiable. Pero esto nos lleva a pensar y a lo que debería ser quizás uno de los principios de los educadores. Los docentes tendríamos que decir a nuestros alumnos, si quieren información, datos, vayan a Google. Si quieren sabiduría y conocimiento, vengan a nosotros. Y acá hay una distinción importante. Información no es lo mismo que conocimiento. Y el mundo real y el mundo virtual es un poco como esta cinta de Moebius, donde no hay un adentro o un afuera, no podemos distinguirlos. Esta es la nueva realidad, lo virtual y el cara a cara. En este escenario casi de permanente conexión surge también una necesidad, enseñar a desconectarnos. Y comparte esta mirada Dolores Rey, que dice, alternar momentos de conectividad, colaboración y cocreación con otros de concentración y creatividad individual, educar para saber aprovechar las ventajas de ambas situaciones será fundamental. Y acá también la escuela tiene un lugar crucial. Entender cuál es el momento de la conexión y cuándo es el de la desconexión, al interior incluso de las actividades en el aula.
Y volvemos a nuestra pregunta. ¿Cómo desafiar cognitivamente a nuestros alumnos? ¿Cómo pensamos la escuela en esta era digital? En la era digital también surgieron distintas tendencias para volver a mirar la enseñanza y el aprendizaje, inspiradas por este nuevo contexto. Vamos a recorrer algunas. La primera, el conectivismo. El conectivismo es una teoría del aprendizaje de la era digital, fue presentado por George Siemens por allá por el 2004. En el conectivismo el aprendizaje, entendido como conocimiento aplicable, se produce a través de las redes. El aprendizaje puede residir incluso por fuera del ser humano. Puedo estar en una base de datos y a partir de una base de datos yo también puedo aprender. Puedo estar en un foro y en la interacción que se da entre esos foros. Es en la red que se construye, que incluye también computadoras, incluye personas. El aprendizaje es algo totalmente distinto desde la perspectiva del conectivismo, que trató de dar cuenta de cosas que quizás ni el cognitivismo ni el constructivismo podían dar cuenta hasta este momento. Otra idea, la del aprendizaje colaborativo. El aprendizaje colaborativo se basa en la cooperación entre los miembros de los grupos, en el marco de actividades de aprendizaje, creando vínculos de interdependencia positiva y responsabilidad. Y en esto, la escuela ya tiene un recorrido hecho en el de aprendizaje colaborativo, pero se va potenciando cada vez más a través de las tecnologías, que como vamos a ver más adelante, van a permitir incluso romper los tiempos, los espacios y los agrupamientos de la escuela tradicional. Aprendizaje ubicuo. La idea del aprendizaje ubicuo surge y la trae Nicolás Burbules en el 2009. Sobre todo al pensar que tenemos estos dispositivos, estos que decíamos, que están conectados permanentemente y en los que quizás hay muchas actividades que veníamos haciendo y que ahora se pueden hacer en distintos lugares, incluso el trabajo. El aprendizaje sería una de estas actividades ubicuas. En tanto es posible acceder a contenidos, interacciones más allá de los momentos escolares o específicamente destinados al estudio. Se puede aprender en cualquier momento y de hecho muchos lo hacemos y esta es la experiencia que hacemos también nosotros como adultos en este contexto digital. TPACK. TPACK es el acrónimo inglés de la expresión conocimiento tecnológico y pedagógico del contenido. Hace referencia justamente a esta área, ¿no? Nosotros tenemos por un lado el conocimiento del contenido, que sería el conocimiento disciplinar. Tenemos el conocimiento pedagógico, el conocimiento didáctico, o sea, cómo enseñar esa disciplina, pero también hoy en día necesitamos tener un conocimiento tecnológico que se vincula con ese conocimiento pedagógico y del contenido. Probablemente hoy enseñar matemática con tecnología no sea igual que enseñar matemáticas hace 50 años atrás. Nosotros, como educadores, deberíamos poder enfocarnos en esa área central, en ese entrecruzamiento, que es lo que los autores conocen como este TPACK. ¿Qué características debería tener la escuela de la innovación pedagógica y tecnológica? Una escuela que responda a esta sociedad de la información, que nos permita transformar la información en conocimiento. Este desafío de crear un nuevo paradigma donde lo pedagógico sea el eje, donde volvamos a preguntarnos por el sentido, por el por qué, por el para qué de la enseñanza. Donde imaginemos las TIC potenciando procesos y no como luces de colores, o decir ahora tenemos que usar las TIC porque todos las usan. No, las TIC tienen que tener un sentido en su inclusión. Los invito a pensar ahora en algunas de las características que imaginamos para esta escuela de la innovación pedagógica. En principio, es la escuela de las disciplinas
desconectadas. Howard Gardner plantea que uno de los desafíos, uno de los grandes inventos de la humanidad fue la creación de las disciplinas. Es asombroso pensar que podemos dividir el mundo en disciplinas para entenderlos. La matemática, la física, la economía, nos permiten ver el mundo desde distintos lugares. Sin embargo, esta idea de las disciplinas muchas veces en la escuela fue llevada al límite. Las disciplinas están fragmentadas, desconectadas. Y el desafío hoy es volver a conectarnos. Podemos pensar en trabajar docentes de distintas disciplinas con los grupos para tener una mirada holística a un problema. Este es uno de los desafíos que hoy tenemos desde la escuela. También la Escuela de la Innovación Pedagógica es la escuela de las paredes ampliadas. Es una escuela que debería ser permeable a las necesidades de la comunidad, poder mirar su contexto. Es una escuela que tendría que identificar problemas, temas relevantes para poder involucrar a los alumnos incluso en sus soluciones. En este sentido también la tecnología podría ser un aporte. Podríamos traer especialistas que nos ayuden a comprender determinados temas, cambio climático. Quizás los tenemos incluso en la misma comunidad, padres, colegas, traerlos desde el Skype, que analicen un determinado problema en la clase y que esto nos permita ampliar las paredes. Y en otro sentido, pensar en ampliar las paredes del aula es pensar justamente en este aprendizaje ubicuo, este aprendizaje que permite romper tiempos, espacios y agrupamientos, sobre todo a través de entornos virtuales para la enseñanza y el aprendizaje. Es la escuela de la colaboración, la autoeducación y el mundo tutorial. Internet favoreció la creación de cientos, de miles de videos sobre los más diversos temas, desde hacer una torta a arreglar lo que sea, ¿no? Una bicicleta, crear una huerta, solucionar un problema con una notebook, hasta, si buscan, el armado de un helicóptero casero. Por eso la escuela que innova pedagógicamente debería preparar más para esta autoeducación. ¿Cuántas cosas podrían aprender nuestros alumnos si los guiamos en estas búsquedas a través de Internet? Esto les va a llamar la atención, pero también podemos pensar que la escuela que innova pedagógicamente es la escuela de la cultura hacker. Sí, de la cultura hacker. Lejos de lo que se piensa habitualmente, hackear no es violar la seguridad de un sistema informático. Ser hacker es reapropiarse de la tecnología, explorar sus límites y hacer que las cosas funcionen de acuerdo a como nosotros lo proponemos. La ética hacker postula que la curiosidad sea el motor detrás de la producción de conocimiento. La curiosidad. ¿No debería la escuela empaparse de esto? La forma de aprender del hacker es por demanda y no por oferta, como hacemos tradicionalmente en la escuela, donde disponemos una gran cantidad de contenidos. El hacker busca solucionar problemas. Si buscan sobre hackers o los movimientos makers, van a encontrar cosas muy interesantes para inspirar proyectos en las escuelas. También la escuela que innova pedagógicamente es la escuela Tic, Tac, Tep y Ple. Un montón de cosas. Espero que no los haya perdido con este recorrido, pero la idea de esto es también dar pinceladas de estas tendencias para que ustedes con sus notas, con la presentación que van a poder tener después, puedan conocer más sobre todo esto. Tic, tac, tep. TIC, sabemos, imagino casi todos, tecnologías de la información y la comunicación. ¿Qué son las TAC? Son tecnologías para el aprendizaje y el conocimiento. No es lo mismo pensar las TIC, herramientas con las cuales nos comunicamos, interactuamos, mandamos mensajes, que pensar en las TAC,
pensar en estas herramientas para el aprendizaje y el conocimiento, herramientas que nos ayudan, como decíamos hace un rato, para transformar esta información en conocimiento. Como plantea Juana Sancho, los docentes necesitamos contribuir a la transformación de las tecnologías digitales en instrumentos de aprendizaje y construcción de conocimiento. Somos nosotros los que debemos ser capaces de ser esa bisagra entre las TIC y las TAC. ¿Y las TEP? Las TEP refieren a las tecnologías del empoderamiento, la participación y la construcción de ciudadanía, porque sin duda, también en este contexto, la ciudadanía se construye de maneras diversas y basta ver tantos movimientos generados a través de las redes. Hoy necesitamos que nuestros alumnos puedan ir de las TIC a las TAC, pero también puedan empoderarse para poder ser ciudadanos del futuro, de una sociedad como la imaginamos. Y los PLE. Los PLE refieren a los entornos personales de aprendizaje. Son, podríamos decir rápidamente, recopilación de herramientas establecidas con el propósito que puedan ser utilizadas por los alumnos en función de sus necesidades. Quizás para algunos los PLE, los entornos personales, nosotros tenemos nuestros entornos personales de aprendizaje. Quizás para algunos es las búsquedas, para otros se les suma además el correo electrónico, quizás para algunos más avanzados el uso de Dropbox, Drive o OneDrive en el caso de Microsoft. Todas estas herramientas, el entorno digital de la escuela también puede constituirse en nuestro PLE, en el PLE de nuestros alumnos, en ese entorno que les va a permitir justamente acercarse hacia el aprendizaje que nosotros queremos. Pero ¿cómo acercarnos a esta escuela que innova en la pedagogía? Las tres últimas ideas. ABP. Seguramente muchos escucharon. Aprendizaje basado en problemas y proyectos vinculados al contexto. Podríamos decir que una de las ideas básicas del ABP es que presentamos, los alumnos habitualmente en la clase tradicional uno presenta teoría y a veces presenta algún ejemplo o lo vincula y después viene algún problema. A veces quizás es solo teoría. En el ABP tratamos de buscar o identificar problemas en lo posible, incluso cercanos al contexto de nuestros alumnos, para que ellos puedan pensar en las soluciones. Y el rol docente es un rol de guía que acompaña todo este proyecto. Se aprende muchísimo a través del ABP. Quizás podemos pensar 1 o 2 proyectos, pero permiten también, como decíamos, conectar las disciplinas, porque los proyectos necesariamente requieren un trabajo interdisciplinario o se enriquecen mucho más con un trabajo así. Otra idea es la de Flipped Classroom, quizás para muchos ya muy escuchada, esta idea de la clase invertida. Tiene puntos en común, pero lo que sucede en la clase invertida, en la clase tradicional, ¿qué es lo que hacemos? Damos teoría y en la casa generalmente damos tarea. Lo que sucede en la clase invertida es que la teoría la damos para que la hagan en ese espacio y la delegamos en quizás la construcción de videos. Voy a necesitar otro micrófono, si puede ser. Quizás lo que hacemos es delegamos en la teoría para que trabajen en la casa con un set de videos o recursos y lo que hacemos es vienen al día siguiente a clase y trabajamos en lo que habitualmente daríamos en la tarea, con grupos para ampliar los temas, profundizarlos, explicar a aquellos que no se entendió. Esta idea de dar vuelta a la clase. Si buscan Flip Classroom se van a encontrar con cantidad de docentes que comparten sus experiencias sobre esto. Última idea, Design Thinking o pensamiento de diseño. Es una aproximación para la resolución creativa de problemas que tiene rápidamente estas 5 etapas. Comprender, definir,
idear, prototipar y testear. Comprender es entender el problema, ponernos en el lugar de las personas involucradas que tienen ese problema. Definir es acotar el problema, focalizar, entender qué es lo que nosotros vamos a intentar solucionar. Idear es una etapa muy vinculada a lo creativo, podríamos decir al brainstorming, la lluvia de ideas. Acá lo que buscamos es que nuestros alumnos puedan contarnos todo lo que se imaginan que puede llegar a ser solución. Incluso ideas que decís, esto excede. A veces esas ideas son las que terminan siendo la solución. Prototipar es acercarnos a la solución, imaginar cuál va a ser el escenario de solución, y testear es pasar el prototipo a probarlo. Es muy interesante porque también el pensamiento de diseño permite una aproximación muy distinta a la que tenemos tradicionalmente en la escuela. Y llegamos al final y volvemos a preguntarnos cómo dejar huellas cognitivas en nuestros alumnos. Huellas como las que les dejaron esos docentes memorables a ustedes. La idea final es pensar que las TIC solo pueden ser pensadas con una inclusión que tenga sentido pedagógico. Por sí misma, las tecnologías no solucionan ninguno de los problemas que tenemos como educadores. La inclusión de las tecnologías tiene que estar acompañada por una buena propuesta pedagógica. Como docentes tenemos que ser capaces de volver a mirar lo que sucede en nuestros salones de clases y de animarnos a transformar la enseñanza y a darle un nuevo sentido en este contexto. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Fernando. Muy interesante los retos que plantea desde la tecnología, cómo nos vamos a mover hacia verdaderas escuelas de innovación, ¿no? Que eso es lo que queremos nosotros, hacer de nuestras escuelas lugares de verdadera transformación. Entonces ya estuvimos en el futuro, ahora necesitamos acercarnos un poco más a nuestra realidad.